Los talibanes no son lo que eran hace 20 años, aseguró el británico Moazzam Begg, director de difusión de la organización islámica KG y otrora prisionero en Guantánamo, al valorar, en una entrevista con la prensa, el posible impacto y consecuencias del retorno al poder del movimiento talibán. Nacido en Birmingham, en el seno de una familia pakistaní, Begg pasó 3 años cautivo en Guantánamo, después de ser detenido en aquel país en 2002 y encarcelado en la prisión afgana de Bagram, entonces bajo control de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Publicado en 2006, denuncia abusos de persecución, el atentado de 2 presos y otras vivencias que experimentó antes de recuperar la libertad, sin ningún cargo ni explicación oficial. Siempre he creído que los americanos y la coalición saldrían de Afganistán, de una forma digna o indigna, y parece que escogieron esta última opción. Los talibanes son afganos, están en su tierra, en su casa y tienen derecho a luchar contra los invasores hasta el día en que las fuerzas extranjeras se marchen, defiende. Begg siente que el conjunto de la administración y ciertos sectores de la población afgana derrochó mucho tiempo, esfuerzo y energía en la creencia de que los aliados permanecerían en el país, aunque parecía evidente que estaban buscando la oportunidad de retirar sus tropas. Se dejaron engañar, porque realmente lo que deberían haber hecho es abrir conversaciones y negociaciones con los talibanes hace muchísimo tiempo, dice. Para el director de Relaciones Externas de KG, el caos de los últimos días se debió a que los americanos no comprendieron la realidad política en el terreno y los afganos no quisieron formar parte de una fuerza de combate que luchó contra sus propios conciudadanos durante 20 años. La gente depositó tanta confianza en los americanos que no sabe qué hacer ahora que se han ido, subraya. En este sentido, recuerda que el movimiento talibán retuvo el control de extensas áreas rurales, en distintas provincias de Afganistán, donde reside la mayoría de la población. Una de las razones por las que los talibanes fueron respetados es su sistema legal y judicial. El sistema legal talibán era más popular que los corruptos, lentos y burocráticos tribunales gubernamentales, sostiene. Begg pierde el tono de seguridad con que ha respondido hasta ahora a las preguntas y amortigua su respuesta sobre los castigos del código fundamentalista. Existen en el sistema legal talibán pero, a mi entender, las normas sobre admisión de pruebas son tan rigurosas que es casi imposible implementar la pena capital. Que yo sepa, las reglas son para disuadir más que para imponerlas, sugiere. El también asesor en Contra el Pavor, que conoció a presos talibanes en Guantánamo, cree en la evolución ideológica del movimiento que ha tomado el control de Kabul. Ningún humano es igual que hace 20 años y los talibanes no son lo que fueron hace 20 años, asegura. Así, argumenta que, bajo el régimen talibán, la ley sharia evolucionará con el tiempo y se adaptarán sus interpretaciones de forma que sean más relevantes para la población, y, si no lo hacen, el pueblo se rebelará contra ellos. En el plano geopolítico, pronostica un mayor acercamiento político y dependencia económica con Pekín y Moscú. A mi entender, el Emirato Talibán buscará el reconocimiento de China, Rusia, Pakistán, Irán y otros países vecinos. Enfocará su estrategia en primer lugar en la seguridad y la infraestructura financiera del país. Tratará de asegurar el bienestar diario de la gente, porque, pese a los millones de dólares invertidos por los estadounidenses, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. El dinero fue a parar en el bolsillo de dirigentes y caudillos corruptos, en vez de en proyectos de desarrollo, denuncia. No descarta que los aliados intenten impulsar de vuelta a Afganistán, utilizando quizá la senda de las negociaciones que la administración de Donald Trump condujo con dirigentes talibanes. El problema es que han demonizado a los talibanes durante 20 años y les resultaría difícil decir ahora que vamos a trabajar con ellos. Aún así, los talibanes no van a depositar toda su confianza en los americanos, ni van a poner todos los huevos en la misma cesta. Creo que se enfocarán en vecinos más próximos, como China y Rusia, con los que ya han establecido contactos a través de sendas delegaciones, pronostica. Ante todo, advierte que no hay otra alternativa en Afganistán y afirma que es hora de dar una oportunidad a la paz y a la esperanza porque las soluciones pueden surgir donde uno menos espera encontrarlas. En 1996 China se negó a reconocer al movimiento talibán como gobierno legítimo de Afganistán y cerró su embajada en Kabul.
Sin embargo, ahora ha dicho que mantendrá una relación amistosa y de cooperación con los talibanes, y no cerrará su embajada. ¿Cuáles son las razones para este cambio de postura? Aquí te las contamos. A pesar de que muchos medios occidentales han afirmado, el gobierno chino no ha reconocido oficialmente a los talibanes como las nuevas autoridades legítimas de Afganistán. Sin embargo, lo que sí ha dicho es que mantendrá unas buenas relaciones con ellos. El movimiento talibán de Afganistán ha expresado repetidamente su esperanza de desarrollar buenas relaciones con China, y espera la participación de China en la reconstrucción y el desarrollo de Afganistán, y nunca permitirá que ninguna fuerza use el territorio afgano para hacer cosas que pongan en peligro a China, expresó el Ministerio de Exteriores de China en un comunicado. Desde varios países ya han llovido las críticas contra China, por adoptar una postura distinta a la de la comunidad internacional, es decir, las potencias occidentales. Sin embargo, Pekín tiene fuertes razones para adoptar una postura pragmática hacia el regreso de los talibanes al poder. Veamos algunas de ellas. Las tierras raras. Hasta ahora las inversiones de China en Afganistán no alcanzan un volumen significativo. Según el medio Nikkei Asia, las inversiones más importantes que ha realizado Pekín han sido en los sectores de la minería de cobre, 2007, y la explotación de petróleo, 2011, pero ninguna de las dos rindió los frutos esperados. China además ha participado en la construcción de infraestructuras como hospitales, viviendas, pequeñas fábricas y algunas carreteras. Sin embargo, el verdadero interés de China podría estar en los enormes recursos minerales que posee Afganistán, especialmente en lo que se refiere a las llamadas tierras raras. El país asiático, que tiene una superficie similar a la de Chile, posee una reserva de minerales valorada en $1 billón, según cálculos realizados por científicos estadounidenses. De acuerdo con un artículo publicado por NBC, que cita a los científicos, Afganistán posee 60 millones de toneladas de cobre, 2.200 millones de toneladas de mineral de hierro, 1,4 millones de toneladas de elementos de tierras raras como lantano, cerio y neodimio, y vetas de aluminio, oro, plata, zinc, mercurio y litio. Solo el depósito de carbonatita de Canacín, situado en la provincia del Mandi valorado en $89.000 millones, está lleno de elementos de tierras raras. Estos elementos son cruciales para la fabricación de dispositivos tecnológicos y ya se sabe que uno de los objetivos estratégicos de China es convertirse en el líder de este sector. Si bien es cierto, China y Afganistán comparten una frontera de tan solo 76 kilómetros, este angosto corredor conecta con la región autónoma de Xinjiang, la cuarta más grande del país. Desde comienzos del siglo XX esta región ha sido un foco de tensión para China. La mitad de su población, unas 12 millones de personas, pertenecen a la etnia uigur y en su mayoría profesan el Islam. Muchos de ellos también están a favor de la separación de China. De hecho, en 1933 los uigures declararon la primera república del Turquestán Oriental, pero el estado no reconocido solo existió por 2 años. En 1944 apareció la Segunda República del Turquestán Oriental, pero en 1949 el gobierno comunista de China retomó el control sobre esos territorios. Varios países occidentales acusan a Pekín de oprimir a los miembros de la etnia uigur. China, por su parte, niega todas estas acusaciones sobre los presuntos abusos a los derechos humanos en Xinjiang, y alega su sistema de campos de reeducación está allí para combatir el separatismo y la militancia islamista en la región. Por eso, si China puede asegurarse de que el nuevo gobierno de Afganistán no se convierta en un aliado del movimiento islámico de Turquestán Oriental, considerado radical por Pekín, estaría disminuyendo la posibilidad de que se produzcan ataques fanáticos o hasta un conflicto en Xinjiang. Para nadie es un secreto que China se ha unido a Rusia, Corea del Norte e Irán en el club de los países que representan una amenaza a la seguridad nacional de EU, y que los círculos de poder en Washington no esconden su animadversión a la emergencia de China como la principal potencia económica y tecnológica del planeta. Algunos políticos y militares estadounidenses incluso ven inevitable que se produzca una confrontación militar entre ambas potencias.
Pekín sabe que este escenario no está lejos de convertirse en una realidad y por eso hará todo lo posible para mantener a las tropas estadounidenses lejos de sus fronteras. La salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, sin duda alguna, un gran alivio para Pekín. En definitiva, la postura de China hacia el resurgimiento de los talibanes parece estar guiada sobre todo por el pragmatismo y el cuidado de sus intereses nacionales. Pekín es consciente de que ideológicamente no tiene nada en común con el talibán, pero entrar en una confrontación directa con los nuevos jerarcas de Afganistán puede tener un costo muy alto para sus intereses económicos, territoriales y geopolíticos. El mundo ya no es el mismo de 1996. La desesperada salida de Kabul de los soldados de Estados Unidos y la OTAN, mientras los talibanes se adueñan de la capital de Afganistán, es un calco de la desastrosa salida de Saigón hace casi medio siglo. Las imágenes de cientos de personas colgadas de un enorme Hércules que ya avanzaba sobre la pista recuerdan esos días finales de abril de 1975, cuando un helicóptero evacuaba civiles de un edificio en Saigón, una postal de la más grave derrota militar en la historia del país norteamericano, y la que explica la caída de Kabul hoy. Como Gerald Ford contemplando la caída de Saigón, Biden ha perdido el avance que comenzó hace 20 años, con consecuencias que cambiarán el juego para siempre en Medio Oriente y en el mundo. ¿Cómo puede ser que no aprendieron nada?